Buenas noches, hoy es martes 25 de marzo del año 2014, este es el programa 55 del año, el 1956 del ciclo. El día de hoy, en el periódico El Deber, yo no vi las noticias anoche, don Gustavo Torrico, ex viceministro de Régimen Interior y además actual viceministro de Asuntos relacionados a movimientos sociales, una cosa parecida. Todos los días le cambian de nombres y de títulos y van y están en la calecita del poder y se bajan de un lado y se entran al otro, aparentemente por falta de gente en el gobierno, de gente idónea. Ponen estos que no son muy idóneos. Se le ocurrió decir, si nos basamos en el libro de Carlos Valverde, deberíamos citar a más de 100 personas, entre ellos a Valverde, porque tenía la información. Yo no quiero ya referirme a que me corresponde o no me corresponde ir. Hemos buscado a dos personas, un abogado y un periodista. Y un periodista de muchísimos años, para que ellos opinen sobre esta barbaridad. Primero fue la senadora Carmen Eva González, que Valverde tiene que asistir porque él sabe que Valverde investigó desde el punto de vista periodístico. Ahora se le ocurre al gobierno más. Hace un año, año y medio, 2 años el libro no servía para nada y ahora un ex hombre fuerte del gobierno, todavía funcionario del gobierno, resulta que para él el libro, ahora comienza, este libro Maten a Rosa, comienza a cobrar inusitada importancia. Yo debiera estar feliz, pero en realidad estoy más que feliz, estoy preocupado. Y estoy preocupado porque, aunque no creo que lo consigan salvo con la cárcel, vienen tras de mí. Y claro, es incómodo, pero no por eso uno va a mermar. Escuchemos al periodista Harold Olmos con relación al tema. El periodismo es, por su naturaleza, por definición, de investigación. Porque si no, no haces un verdadero periodismo, sino que estás simplemente retransmitiendo lo que otros dicen o lo que otros opinan. Entonces, por su naturaleza, por definición, el periodista tiene que investigar, es decir, verificar los datos que recibe, verificar los datos que obtiene de un lado, de una fuente y constatar cuanto le sea humanamente posible para estar seguro de lo que está diciendo o de lo que va a escribir. ¿Es correcto citar a un periodista a declarar en algún caso judicial desde el sentido de sus investigaciones mismas? Mira, yo debo decir de entrada que no estamos viviendo, y no solamente en Bolivia, sino en el hemisferio y en el mundo, los mejores tiempos de la libertad de prensa y de expresión. Lamentablemente son demasiados los intereses que se sienten afectados cuando un periodista trata de trabajar con independencia y a veces en ese trabajo suele lastimar, suele pisar intereses ajenos o intereses particulares de los grupos sobre los cuales está hablando. Hay celos generalmente de la autoridad que no está complacida cuando la investigan, cuando revelan informaciones, informes que no les agradaría que fuesen conocidos por el gran público. Y eso, lamentablemente, no es un fenómeno que se circunscriba a una determinada sociedad o a una determinada región. Mira, la Organización Mundial de Periódicos hace unos años citaba que había en ese año 1.500 casos de periodistas perseguidos, citados, convocados o acosados a raíz de las informaciones que trataban de dar a sus públicos. Entonces, no es un caso que se circunscriba a un determinado país.
Hay algunos ejemplos emblemáticos, desde Suazilandia, si quieres, hacia Estados Unidos. En el primero, hace unos años, no solamente el gobierno o las autoridades persiguieron a un grupo de periodistas, sino que les cerraron por completo los medios en los que trabajaban y dejaron sin empleo a decenas y decenas de periodistas. En Estados Unidos, el más emblemático de hace algunos años es el de Edith Miller, que pasó unos meses en la prisión por no revelar. Ella se mantuvo con su derecho de preservar la identidad de las fuentes que le habían dado información. Entonces, es una situación, claro, preocupante para los que informamos, para los que trabajamos informando al público. Como digo, no son los mejores tiempos para la libre expresión y para la libre información. Creo que depende mucho cuando enfrentas la adversidad, es decir, autoridades que se sienten afectadas, de la calidad de la información que estás ofreciendo. Si cubres todos tus rincones, todas tus áreas, todas tus puertas, probablemente estés en el camino más seguro, más cierto. Si dejas puertas abiertas, eso es un llamado para las dificultades. El hecho de citarlo, de declarar a uno, ¿es una forma de tratar de involucrar a la misma fuente de cada periodista? Mira, eso está en la primera línea de defensa de los periodistas. Costó mucho ir asentando, ir imprimiendo en las sociedades, en legisladores, en jueces, incluso entre los propios editores, la necesidad de resguardar el secreto de la fuente, que es un elemento esencial de todo periodista que está trabajando directamente en información o que está investigando. El resguardo de la identidad de la fuente es un secreto inviolable. Está protegido por códigos éticos, por normas legislativas. Ahora, claro, pueden intentar presionar a una persona, a un periodista, para que revele fuentes y dependerá de la conciencia que tenga una sociedad para apoyar a ese periodista y ayudarlo en su combate, en su lucha, en su actitud ética firme de evitar revelar sus fuentes. ¿Importancia de la fuente para un periodista? Mira, sin fuentes no hay información, no hay noticia. Te limitas a ser simplemente un transmisor. Te digo una cosa, que si revelas, si identificas a tus fuentes por cualquier tipo de presión, estás desnudándola, la estás desprotegiendo, es decir, estás vulnerando el pacto que intrínsecamente tú has hecho con tu fuente para preservarla. Estás poniéndola en riesgo y, sobre todo, estás poniéndote en riesgo tú mismo por tu credibilidad ante tu fuente, porque ninguna fuente en el futuro hablará contigo. El 3 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa y de Expresión. Esto es gracias a que tanto los medios como las sociedades percibieron la importancia de contar con una prensa, con una información que tiene realmente origen libre, democrática. Ves que las mayores cortapisas para la libertad de información y de expresión generalmente vienen de regímenes con tendencias autoritarias, pero no es exclusividad de ellos. Lamentablemente es un fenómeno que está muy presente en todo el mundo. Absolutamente de acuerdo con Harold. El tema es que uno no puede, yo digo, no corresponde, y no es un capricho, pero si un periodista va y le dice al juez sobre el trabajo que hace, lo que sabe sobre determinadas cosas, en mi caso, hagamos de cuenta lo mío, mañana un periodista del periódico El Deber, del Día,
de otro canal de televisión, que trabaja, digamos, un tema de narcotráfico. Lo van a convocar a que diga lo que sabe. Y entonces los estrados judiciales se convertirán en el espacio en el que los periodistas coadyuven sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de respeto por los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado, etcétera, etcétera. El trabajo que hace la justicia debe trabajar por su lado, el periodismo tiene sus mecanismos, la justicia sabrá cómo actúa, la ley también sabrá cómo actúa, la policía sabrá cómo actúa. El periodismo sabe exactamente, los periodistas sabemos exactamente lo que debemos hacer. Pobre del periodista que le sirva a una sola fuente. Pobre de él. Yo tengo en este momento 3 o 4 cosas interesantísimas. Y no las voy a tocar mientras no encuentre por lo menos dos personas más en cada una de ellas. Porque eso es lo que te dan certidumbres de distintas partes que te vayan dando información. Eso le da certidumbre a lo que vos pretendés mostrar o a lo que vos pretendés investigar. Ahí te metes de verdad porque estás encontrando sustancia. Pero si alguien te dice, mira, pasó esto, y no tiene cómo comprobarlo y no hay nada con qué contrastar, ojo, ¿con qué contrastar? A uno le gustaría poder contrastar cuando hablan de alguna cuestión del gobierno, etcétera, etcétera, llamar por teléfono a alguien que te conteste, pero es imposible que te conteste la gente del gobierno. Es imposible. Recién nomás he llamado a una persona muy allegada a un ministro importante sobre un tema que no tiene que ver con esto. Preguntando ciertas cosas, compartiendo información para ver si hay alguna cuestión importante y aparentemente la hay y el gobierno no actúa y no contesta tampoco. ¿Cómo puede ser? Por supuesto que tenés que compartir información. Mirá, he sabido esto. No, mirá, no es la forma en la que me lo contaron a mí. A ver, contame vos cómo te contaron a vos. Y compartamos lo que tenemos, a ver qué sacamos en blanco o en limpio para que yo salga a buscar en otro lado otra cosa. Porque uno no es el dueño de la verdad. Y probablemente no existe una verdad absoluta, pero hay un acercamiento tremendamente grande a la verdad en la medida en la que la gente sepa trabajar con la ética que corresponde al periodismo. No me parece correcto a mí poner cámaras escondidas, poner esto, poner lo otro, porque a la gente hay que decirle te estoy investigando. A la gente hay que decirle te estoy investigando. Estoy tras de un otro asunto, una cooperativa que le dio un crédito a un tipo sobre planos falsos. Se ha demostrado que los planos son falsos. Se ha demostrado que los planos son falsos. Un juez que lo para el remate y después, con un simple trabajo de una arquitecta que no es perita y que no ha sido convocada por las partes, le ha dado de nuevo lado al remate cuando el tipo que teóricamente lo compró el lote, se lo compró a un tipo que había muerto hace 5 años. ¿Cómo no investigar eso? Para saber cómo se está moviendo nuestra administración de justicia. Claro que lo vamos a investigar. Pero claro, nos faltan más elementos. Vamos a ver, de ir donde el juez, a ver qué nos dice, a ver cómo se comporta. Esto no es una cuestión ni fácil ni muy difícil.
Es cuestión de saber cómo moverse y moverse con corrección. Nosotros nos fuimos a buscar al doctor Juan Mario Bravo, que desde el punto de vista legal nos resuelve este intríngulis que salimos a preguntar porque nos parece que no es correcto que se convoque a un periodista. Dale. El momento en el que un periodista de investigación es citado a declarar en un caso, ¿cuál es su situación legal en la que se encuentra? Lo que tenemos que verificar al momento de que se cita a un periodista es verificar cuáles son las funciones que realiza el periodista. En el caso de periodistas investigativos, tenemos diferentes funciones o labores investigativas. Hay periodistas que desarrollan o realizan trabajos sobre hechos pasados. Hay otros que se involucran en una investigación y ellos mismos logran demostrar o verificar la existencia de un hecho punible, ¿no? En relación a los periodistas, que es lo que nos interesa en este caso, en relación a los periodistas que investigan hechos pasados y lo recopilan o lo llevan a un libro, etcétera, los periodistas, primero que hay que verificar si puede ser llamado como testigo, es decir, si su información va a ser útil y pertinente para la investigación. ¿Por qué? Porque al ser un hecho pasado, se tiene que el periodista que ha desarrollado esa investigación sobre hechos pasados no es una fuente de información primaria, es una fuente indirecta. Entonces, un buen fiscal debe basar su investigación o realizar su investigación sobre las fuentes. Primero tiene que verificar si tiene fuentes directas, es decir, testigo es aquel que ha presenciado un hecho, ha tenido algún aspecto sensorial directo con el hecho. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una cantidad innumerable de testigos de fuentes primarias que han visto los hechos, que han participado de los hechos, que han colaborado en los hechos, que han facilitado en los hechos, usted tiene suficiente fuente primaria o suficiente fuente directa para recurrir a ellos. Entonces, yo no veo regularmente pertinente y útil que se cite a un periodista que ha realizado una investigación sobre hechos pasados, que se lo cite como testigo, porque su información, si quisiera brindar información, su información va a ser información, como decir, de segunda o tercera mano. Entonces, un buen fiscal no creo que se anime a hacer ese tipo de aventura, no creo que porque él tiene fuentes directas, no fuentes primarias. Entonces, en la etapa de investigación no hay prueba propiamente dicho, hay solamente elementos de información. Estos elementos de información los recaba el fiscal para ver si tiene los suficientes elementos para incriminar o imputar o como se quiera llamar a una persona o a varias personas. Entonces, lo más importante que tiene que hacer el fiscal es precisamente ver si estos elementos de información le van a servir para como elementos de prueba. De todos modos, existe una amplia protección a los periodistas en relación a su derecho de abstenerse de declarar, no así en relación a su derecho de impugnar una decisión de un fiscal que o no está motivada o no está fundamentada o finalmente que guarda silencio sobre algún aspecto reclamado por el periodista, en el sentido de que ni va a poder aportar elementos de información ni ha participado sensorialmente de los hechos. En el caso del señor Valverde, del señor Carlos Valverde, primero, aparentemente él, o de acuerdo a lo que yo conozco, él investiga sobre hechos pasados. Él no se involucra directamente en el hecho, o sea, no percibe sensorialmente el hecho, ¿no? Entonces, él investiga sobre hechos pasados, lo mismo que hace un fiscal, pero obviamente con las ventajas y desventajas que tiene o no ser un fiscal o ser un periodista, porque él tiene que obtener información y eso le cuesta muchísimo más. Pero él no participa del hecho, él no participa del hecho, él solamente recaba información sobre lo que pasó. Uno.
si él no participa del hecho, resulta que él, por definición, no es propiamente un testigo. Y de acuerdo al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, primero que la investigación debe ser objetiva, es decir, deben evaluarse las circunstancias que pueden llevar al fiscal a presentar una imputación o en su caso a desestimar una imputación. Segundo, el elemento de información o de prueba, como quiera llamarse, debe ser pertinente y útil. Es decir, si usted tiene una persona que no ha percibido directamente los hechos y que va a contar algo que le contaron o que verificó después a través de un montón de medios de prueba o de elementos de información, se tiene que, su presencia resultaría un tanto impertinente. Máxime, sí, de acuerdo a la información que nos da la prensa, existen muchos nombres como medios de información directa que han sido proporcionados creo que por el señor Matkovic, por el abogado Moisés Ponce de León, por el abogado Subirana. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la asistencia del señor Carlos Valverde a la Fiscalía no está debidamente justificada. Ahora, cuando el fiscal quiere requerir un medio, o sea, quiere llamar a un testigo o a una persona a declarar o quiere requerir algo, debe hacerlo de forma fundamentada y motivada. ¿Eso por qué? Para que cuando eventualmente, por ejemplo, un testigo o alguien llamado a declarar lea el motivo de por qué está yendo a declarar, a qué elementos puede aportar en esa investigación, pueda verificar si el fiscal realmente ha fundamentado el llamado y además porque él puede verificar que o se trata de un error o se trata de una vendetta, una venganza de las partes, de la fiscalía contra el periodista, o finalmente se puede tratar de un capricho del fiscal. Entonces eso le va a permitir a él verificar ese aspecto, además de verificar, una vez superado ese aspecto, si sobre qué aspectos debe declarar. Imagínense tantas cosas que escribe el periodista Carlos Valverde. Entonces, yo no conozco que haya escrito un libro sobre la extorsión de Sosa. He visto reportajes que ha hecho, he visto algunos avances que ha hecho, pero lo que yo sí he sabido es que escribió un libro sobre el caso Rosa. Es un caso distinto, que pueden tener alguna relación, sí, pero como elemento de información no creo que él supere, que él pueda, que el fiscal pueda superar esa etapa de llamarlo como un elemento informativo pertinente para su investigación. Ahora, en caso de que se lo cite a declarar, debe entregársele una copia del auto de requerimiento del llamado a declarar. Ese auto debe estar debidamente fundamentado y motivado, y además debe verificarse esos aspectos que le dije anteriormente. Si no estuviera motivado, si no estuviera fundamentado, el llamado a declarar puede acudir ante el fiscal haciéndole notar ese aspecto. Finalmente puede hacerlo ante el fiscal del distrito y, si no tiene oídas, puede hacerlo a quien controla la investigación, que es precisamente el juez que le llaman el juez cautelar, que en realidad es un juez instructor en materia penal. Ahora, en caso de determinarse que existe horror, capricho, vendetta, eso significa que el fiscal que ha cometido ese hecho puede ser procesado disciplinariamente porque es una falta grave, puede ser inclusive separado, apartado de sus funciones como fiscal. O sea, no es un hecho que debe tomarse muy a la ligera. Creo que queda claro. Yo espero que no sea un capricho, sino que sea un error, motivado además de la fiscal con relación a un requerimiento, desde mi punto de vista, absolutamente sin motivo y sin sentido de parte de la senadora González. Es a partir de ello. Ahora, te mandan un papelito con una citación
y no fundamentan absolutamente nada, ¿sobre qué vas a ir a hablar? O sobre qué se supone que tenés que ir a hablar. Creo que está siendo desprolijo el Ministerio Público. A la señora Rosemaría creo que no está haciendo las cosas. Probablemente se siente intimidada o presionada por la señora senadora González. Yo no juego en ese partido. Como dice el doctor Bravo, yo no soy protagonista del hecho. Yo escribí y escribo, investigo lo que ya ocurrió y que ya es de conocimiento público. Pero yo no estuve en la casa de Ana Claudia Ruda. Es más, me he mantenido al margen, ni siquiera he llegado a la casa, porque no me corresponde. No me corresponde. Sé dónde es, por supuesto, pero no me corresponde ir a meterme. Yo sé exactamente hasta dónde debo llegar. Y creo que lo dicho por Harold y por el doctor Juan Mario Bravo es muy importante para que tengamos la película clara. Me molesta esta situación, no lo voy a negar. Me incomoda, es incómodo estar siendo citado por instancias judiciales cuando tu trabajo no es para las instancias judiciales, sino para el público receptor, para el público que recibe esta situación. En fin, veremos cómo sigue esto. Me preocupa que Torrico intente además seguramente inhabilitarme, o presionarme o incomodarme, porque que yo debo ir a declarar porque a decir de él yo sabía, me parece Valverde tenía la información. ¿Y qué le costaba a él cuando estaba de parlamentario? ¿Qué le costaba a él conseguirle la información? Cuando volvamos va a hablar Pablo Vanegas con relación a ese tema.